Como la semana pasada no lo dije de manera formal el día miércoles, que en esta semana tendríamos el siguiente examen y que es sobre superposición, y dado que se cruzaron los días inhábiles, consideré no pertinente hacer el examen sobre superposición en esta semana. Entonces lo vamos a aplazar para la siguiente semana. En virtud, les decía, de que al no haberlo hecho de manera formal, habérselos comunicado, podría alguien no estar enterado, no saber que era el examen, y si hoy lo anunciaba, pues ya era muy poco tiempo para poder en un momento dado externar dudas si es que las había. Entonces, el examen de superposición se pasa para la siguiente semana. En esta semana vamos a tener el miércoles toda la clase del miércoles, y más tarde les enviaré algunos ejercicios sobre superposición para que les sirvan para practicar un poco esto. Pero obviamente los problemas que tienen de las series anteriores les sirven a aquellos que tienen más de una fuente independiente, para que practiquen, lo resuelvan ahora. Ya lo resolvieron por otros métodos, ahora lo pueden resolver por superposición. En algunos casos les decía, obviamente al eliminar las fuentes, los circuitos se simplifican, pueden aplicar algún método de solución, pero obviamente son sobre circuitos más sencillos, y entonces obtienen el resultado, comparan con lo que habían obtenido anteriormente. Ok, ¿alguna duda sobre esto? No, profesora. Ok, entonces vamos a continuar con lo que nos quedamos en la clase anterior, y quedamos en el teorema de Norton, en el cual obtenemos un circuito equivalente y, si no mal recuerdo, creo que nos quedamos en este ejemplo. Creo que hasta ahí llegamos en la solución. Estábamos con este ejemplo que decíamos se puede aplicar. em, Estábamos en esta parte en la que teníamos que encontrar la corriente de cortocircuito. Dijimos, la corriente de cortocircuito es la misma que pasa por R2, y que si redibujamos el circuito de esta manera, lo vemos más claramente que tenemos que aplicar un divisor de corriente. Aplicamos el divisor de corriente y obtenemos la corriente de cortocircuito que está pasando. Precisamente decía, aquí teníamos nuestras terminales donde queremos encontrar el equivalente. Entonces, al poner el cortocircuito y determinar la corriente que pasa por ahí, estamos determinando la corriente de cortocircuito. Y una vez que determinamos eso, dijimos, ya podemos dibujar el circuito equivalente, que sería esta parte. Habíamos eliminado la resistencia de carga y encontramos entonces la corriente Norton, que es la corriente de cortocircuito, y la resistencia Norton o resistencia Thevenin, también dijimos que es igual. Y dibujamos el circuito de esa manera, de tal forma que si nosotros nos interesara, por ejemplo, la corriente en la carga, pues ya lo aplicamos en un circuito mucho más sencillo, o incluso también determinar el voltaje en la carga, que sabríamos que es esa corriente por la carga, pero ya obteniendo esa corriente de una forma muy sencilla, que es con el circuito equivalente Norton. Hasta este ejemplo nos quedamos, ¿no? Si
si no me recuerdo, en clase. Sí, profesora, en ese. Ok, entonces vamos a continuar. Este ya no lo vimos, ya no lo resolvimos, ¿verdad? No. Ok. Muchas de las veces comentaba que la red B que queremos eliminar no necesariamente es solamente una resistencia. Puede ser una parte del circuito que por alguna razón no nos conviene manejarlo como una sola resistencia. Suponer que en el circuito lo que queremos es la corriente en esta resistencia. Podríamos en un momento dado, pues hacer una modificación al circuito y de decir, bueno, esta resistencia R4, como está en paralelo, pues la puedo pasar en esta parte de aquí, seguiría siendo lo mismo, no he modificado el circuito. Tendría que ver la fuente a lo mejor de la siguiente forma, es decir, aquí R4, aquí tal vez la fuente. No, está al revés, perdón. Así, y lo que es la resistencia en esta parte, y si me interesa la corriente, pues verla así, y a lo mejor sí decir estas terminales son las que me interesan. En algunas ocasiones se puede hacer esos cambios, pero hay veces en los que no nada más requerimos una sola corriente, a lo mejor requerimos el, por ejemplo, el voltaje en esta resistencia y la corriente a través de la resistencia R3. Es decir, no solamente una variable de tal forma que nosotros podamos siempre manejar una resistencia como que es nuestra carga y quitar nada más esa resistencia. Entonces, cuando tenemos circuitos así, lo que vamos a ver es que tendríamos una parte del circuito que se va a analizar, que se va a reducir a un circuito equivalente para hacer un análisis mucho más sencillo cuando hacemos cambios en el circuito. Y esto que tuviésemos aquí es lo que vamos a retirar para determinar el circuito equivalente. Entonces, realmente, esta parte de aquí es lo que nosotros le llamábamos el circuito A y es el circuito B. De tal forma, entonces, que decíamos lo que nos conviene, dado que lo que realmente es de interés para hacer algún cambio y ver cómo cambian las respuestas, es el circuito B, por lo tanto, ese lo dejamos igual como está, sin cambios, y por lo tanto tenemos que desconectarlo. Decimos esto, lo que estamos haciendo es lo que mencionamos al principio de cualquiera de los dos teoremas, ya sea el teorema de Thevenin o el de Norton, en que decíamos este es el circuito A y este es el circuito B, y lo que queremos es transformar este circuito A en un equivalente mucho más sencillo que solamente conste de una fuente, ahora que estamos hablando del teorema de Norton, una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y ya después que encontramos ese circuito equivalente, entonces volver a conectar nuestro circuito B y ya hacer pues lo que tengamos que hacer con ese circuito B que nos interesa. Entonces, ahorita vamos a hacer obtener el circuito equivalente a lo que hemos llamado aquí en este ejemplo el circuito A. Entonces, obviamente, como aquí ya tenemos identificadas las terminales en las cuales queremos encontrar el circuito equivalente, pues es simplemente, decíamos, eliminar para el análisis la parte que tenemos a la derecha de esas dos terminales y trabajar con el circuito de la izquierda, encontrar su circuito equivalente. Entonces, los pasos 1 y 2 que decíamos es quitar la parte de circuito que no nos interesa
marcar nuestras terminales, nos quedamos únicamente con el circuito de la derecha. Entonces, ese es sobre el cual vamos a encontrar nuestro equivalente Norton. Entonces, para determinar la resistencia Norton, tenemos que hacer las fuentes independientes 0 y encontrar la resistencia equivalente. En este caso tenemos dos fuentes nuevamente. Aquí teníamos una fuente de corriente, por lo tanto, se sustituye por un circuito abierto. Y aquí teníamos la fuente de voltaje que se sustituye por un cortocircuito. Y encontramos la resistencia Norton que vemos entre las terminales A y B, que haciendo esta sustitución, pues nos queda el paralelo de las resistencias R1 y R2. Entonces, la resistencia Norton nos queda como el paralelo de R1 y R2. Y nos queda una resistencia en este caso de 2.4 ohms. Observen que aquí es muy importante que tengamos siempre bien claro la sustitución de las fuentes independientes dependiendo de qué tipo de fuente estamos tratando. Decimos aquí tratamos una fuente de corriente y aquí una fuente de voltaje. Suponer que por alguna razón me equivoco y digo la fuente de voltaje la veo como un circuito abierto y la fuente de corriente la veo como un cortocircuito. En este caso, ¿cuánto me quedaría la resistencia Norton? ¿Y nada más R2? Veríamos obviamente que esto al estar abierto, efectivamente R1 ya no estaría en juego porque está abierta, está desconectada, pero R2 estaría en paralelo con un cortocircuito, que decimos el paralelo de una resistencia con un cortocircuito nos llevaría realmente a un cortocircuito. Entonces la resistencia Norton sería una resistencia 0. Ujú. Entonces así puede suceder. Por eso les decía, es importante. Aquí estoy viendo las dos formas. Obviamente estamos en el entendido que debe de sernos claro que no sustituimos de forma igual fuentes de corriente y fuentes de voltaje. Ahora bien, si además tuviéramos ese caso de decir, pues siempre que tengo fuentes, las sustituyo por cortocircuito, pues aquí también tendríamos, aquí sustituí bien por un cortocircuito, pero aquí donde iba la fuente de corriente sustituyo por un cortocircuito, también voy a tener como resistencia Norton una resistencia 0, porque aquí, aunque R1 está en paralelo con R2, ambas están en paralelo con el cortocircuito y toda la resistencia entonces sería 0. Y vámonos al caso contrario, es decir,
es que cuando encuentre fuentes independientes, siempre sustituyo por eliminarlas y por lo tanto abro donde están las resistencias. Entonces, aquí donde tenía la fuente de voltaje, sustituyo por un circuito abierto. Entonces, R1 ya no entra en juego. Aquí esto está abierto. Y entonces parecería que Rn es simplemente la resistencia R2. Entonces encontramos, decía, resultados muy diferentes dependiendo de lo que aplicamos para eliminar las fuentes. Entonces, que se nos quede así como bien grabado que las fuentes de voltaje las sustituimos por cortocircuito. Y las fuentes de corriente las sustituimos por circuito abierto. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos, un cortocircuito tiene un voltaje 0. Y entonces la fuente de voltaje la estamos haciendo 0. Lo que nos debía de entregar un voltaje, ese voltaje es 0. Una corriente que hacemos 0 es que la corriente nos dé un valor de 0. En este caso, el circuito abierto nos da una corriente 0. No puede circular corriente a través de un circuito abierto. Entonces, también de esa forma podemos grabarnos esto, porque es común esto, que suceda el cambiar de manera invertida, digamos, las fuentes, cambiarlas, la de voltaje por un circuito abierto y la de corriente por un cortocircuito, o ambas sustituirlas por un circuito abierto, o ambas por un cortocircuito. Entonces, es la observación para que por ahí lo tengamos bien presente. Entonces, en este caso nos quedó que la resistencia Norton nos queda el paralelo de R1 y R2, una resistencia de 2.4 ohms. Ahora lo que vamos a determinar, decimos, es la corriente de cortocircuito, porque lo que estamos queriendo encontrar es un equivalente Norton. Si quisiéramos encontrar el equivalente Thevenin, entonces sabemos que lo que encontramos es el voltaje a circuito abierto. Decimos, aquí lo vamos a hacer para equivalente Norton, entonces hay que determinar la corriente de cortocircuito. Y entonces volvemos a colocar las fuentes donde estaban y nuestras terminales las ponemos en cortocircuito. Decimos, si lo necesitamos por claridad, ponemos nuestras terminales, ponemos el cortocircuito entre las terminales e indicamos la corriente de cortocircuito justo sobre la rama que estamos poniendo el cortocircuito. Entonces, en este caso, decimos, queremos determinar la corriente de cortocircuito sobre esto. Aquí teníamos las terminales A y B. Y entonces ahora hacemos el análisis para determinar la corriente que estamos viendo a través de esas terminales. Entonces, en este caso, como tenemos dos fuentes, aprovechando esto que estamos viendo de que lo podemos resolver por cualquier método, pero uno de los métodos más recientes que hemos visto es precisamente la superposición. Entonces, si nosotros aplicamos superposición, tenemos que ver cuál es la contribución de cada una de las fuentes. Vamos a hacerlo primero para determinar cuál es la contribución de la fuente de voltaje. Entonces, como hicimos una primera contribución de corriente de cortocircuito, que le llamamos ISC', eliminamos la fuente de corriente, dejamos la fuente de voltaje y sabríamos cuál es la corriente de cortocircuito. En este caso, pues esta resistencia, sabemos que por aquí va a ir una corriente 0,
porque está en paralelo con un cortocircuito. Lo que podemos ver de la misma manera es, aquí tendríamos una resistencia equivalente, sería una resistencia cero, y esta corriente que pase por esta resistencia, pues va a ser la misma que pase por acá. Pero al hacer nuevamente el divisor de corriente, pues cuando querramos determinar la corriente ISC por divisor de corriente, tendríamos que esta corriente que hemos encontrado acá, primero dependería, en este caso, de la resistencia R2 entre R2 más la resistencia del cortocircuito, que es 0, por la corriente I. De ahí que, pues al ser 0, pues este R2 con este R2 realmente se eliminan. Toda la corriente I es realmente la corriente que se va por acá. Y sabemos entonces lo que habíamos dicho anteriormente, la corriente por la resistencia R2 es 0. Entonces, podríamos hacerlo así, determinarlo de esa forma, decir, bueno, pues en realidad esta resistencia es como si no estuviera la resistencia R2. La puedo ver como que esto está abierto, no pasa corriente por ahí. Y si no pasa corriente por ahí, toda la corriente ISC prima es la misma corriente que está por acá. Puedo ver este circuito de esta manera. Ujú. Y en ese circuito, pues es muy fácil determinar cuál es la corriente que está pasando por todo el circuito, pues es esta misma. Y entonces nos queda que la corriente ISC prima, que va a ser nuestra corriente Norton prima, en realidad es el voltaje de la fuente B1 solamente dividido entre R1. Bien, pero decimos, esa es nada más la contribución de B1. Ahora tenemos que ver la contribución de la corriente I. Entonces, sustituimos B1 ahora por un cortocircuito y nuevamente lo que vamos a hacer es determinar la corriente ISC biprima que pasa entre las terminales A y B. Ahora lo que vemos es que realmente tenemos esto, la fuente de corriente, la resistencia R1 queda en paralelo con, con la fuente de corriente I1. R2 pues también queda en paralelo o está de por sí en paralelo con la corriente I, pero además tenemos el cortocircuito y por aquí va la corriente ISC biprima. Nuevamente vemos una rama por donde hay un cortocircuito que decimos realmente la corriente va a ir toda por ahí. En realidad, estas resistencias que podríamos hacer un paralelo, al estar en paralelo con la fuente, perdón, con el cortocircuito de las terminales A y B, pues esto nos queda de esta forma. En paralelo con un cortocircuito, no perder de vista que aquí tenemos en este sentido la corriente ISC biprima y la corriente I va en ese sentido.
Entonces vemos que la fuente de corriente en realidad es la que nos establece la corriente en todo el circuito, que no es más que un cortocircuito. Las resistencias R1 y R2 ya no tienen ningún efecto, pero que vemos que la corriente I va en sentido contrario a cómo se establece o como establecimos la corriente ISC biprima. Si recordamos cuando vimos superposición, podría haber establecido que la corriente, viendo el circuito, me queda claro que la corriente de la fuente va así, que va a ir de esta manera y que va a ir de esta manera. Entonces, podría haber establecido que la corriente ISC biprima va en ese sentido, pero recuerden que cuando hagamos la suma de las contribuciones, tendré que ver si todas son del mismo sentido o si alguna va en sentido contrario a la corriente total, pues esa la voy a considerar con un signo negativo. En este caso nos va a quedar claro, así como lo estamos planteando en este circuito, pues que la corriente ICC biprima realmente va a ser menos I. Si nosotros lo establecemos aquí como ley de corrientes de Kirchhoff, tendríamos menos la corriente I, está entrando este nodo B de abajo, menos la corriente ISC biprima, y todo es igual a cero. Entonces, nos queda que simplemente que esa corriente ISC biprima, pues es menos I. Y por lo tanto nos va a quedar de menos 8 amperes. Esa es la que vamos a considerar como la corriente Norton biprima. Pues una pregunta. ¿Sí? Entonces, en este esquema podemos mover la fuente de poder hacia la izquierda y no pasa nada. No pasa nada. Siempre que estén los elementos en paralelo, los podemos poner en el orden que sea, no va a alterar los resultados. Si nosotros lo ponemos de esta forma, si pongo las resistencias aquí y la fuente por acá y el cortocircuito por acá, no hay ningún problema. O sea, lo que tenemos en paralelo puede estar en cualquier forma, siempre que obviamente realmente estén en paralelo, no que haya por ahí alguna resistencia que, no sé, por ejemplo, una cosa aquí, ¿no? Obviamente eso deja ya de estar en paralelo y no podemos hacer esos cambios así tan directos. Ah, ok. Bueno, gracias. ¿No de qué? Ok. Entonces ya tenemos las dos contribuciones. Ya sabemos que la corriente Norton de todo el circuito equivalente que queremos determinar es la suma de las dos contribuciones. Una es de 1.75 amperes y otra, ojo que aquí estamos sumándolas, y nos dio un signo negativo, es decir, tomamos los mismos sentidos, por lo tanto las dos son positivas. Aquí estamos, aquí realmente tomando un signo positivo y aquí está el otro signo positivo. Las estamos sumando ambas. Pero aquí, al sustituir, pues debemos de sustituir con el signo que nos resultó. Entonces nos daría menos 6.25. De la otra forma, recuerden que si se hubiese planteado la corriente ISC biprima en sentido contrario, en realidad tendría la corriente IN prima, va en el sentido en el que la he puesto en general, la total, menos la corriente IN biprima. Pero obviamente al calcularla de esa forma, al haber puesto el sentido contrario, el valor numérico me dio positivo o me daría positivo. En el caso anterior, lo que decía, si por ejemplo aquí hubiese dicho que la corriente va así, en este sentido, pues hubiese encontrado que efectivamente la corriente ISC biprima pues era simplemente igual a la corriente I. Pero decimos como el sentido que le estoy poniendo a esta contribución es contrario al total,
De ahí que considere este signo negativo, pero a la hora de sustituir los valores me va a seguir saliendo exactamente igual. Voy a tener 1.75 para la corriente Norton prima menos la corriente Norton biprima, que me sale de 8 amperes positivos. Entonces, siempre me va a salir lo que esperaba de esta forma. Entonces, no importa cómo puse el sentido, siempre que obviamente todas mis ecuaciones las ponga considerando esos sentidos. En algunos casos me saldrá positivo, en unos negativo, dependiendo de lo que realmente sucede en el circuito. Y entonces ya con esto, con la corriente Norton que tenemos y la resistencia Norton, ya podemos dibujar nuestro circuito. Ojo que pondríamos la corriente Norton hacia arriba porque estamos encontrando este circuito equivalente y supusimos que la corriente ISC sobre el cortocircuito que aquí poníamos iría así. Entonces, viene de esta corriente Norton. Cuando llega a este punto, se divide. Aquí vendría nuestra corriente. En este caso, correspondería con lo que manejamos para representar nuestro circuito equivalente. Una corriente hacia arriba con la resistencia en paralelo, pero nos está saliendo un valor negativo. Entonces, estamos teniendo esto. Podríamos representar este mismo circuito equivalente, decir, bueno, pues es que si me salió negativa, en realidad la corriente en el equivalente debe de ser hacia abajo. Entonces, mi corriente Norton es así, con su resistencia Norton en paralelo, pero el valor de la corriente Norton es de 625 amperes. Ujú. La puedo manejar también de esta forma. La sugerencia es, manejen siempre este modelo y si el resultado les da negativo, solamente lo indican aquí en la magnitud de su corriente, dicen, es una corriente negativa de tal valor, para que no se compliquen de que si la corriente va hacia arriba, va hacia abajo. Entonces, siempre establezcanlo de esa manera, que en el circuito que quieren encontrar tienen las terminales A y B, la corriente de cortocircuito va de A a B y que por lo tanto, cuando obtengan el circuito equivalente Thevenin, esta corriente Norton la ponen de esta forma con su resistencia Norton y ya no se complican. Ujú. Bien, entonces, una vez que hemos dibujado nuestro circuito equivalente, decía, puede ser en algún momento dado que nos salga en el valor numérico un signo negativo, ponemos la fuente en la forma en que esperaríamos el equivalente Norton, pero indicando que la fuente, bueno, pues nos dio un valor negativo. Y ya que tenemos nuestro circuito equivalente Norton, entonces volvemos a conectar en las terminales A y B el circuito B que habíamos eliminado temporalmente. Entonces, bueno, pues ya si nosotros queremos hacer algo sobre este circuito, vemos que se ha reducido, ya no tenemos las otras dos fuentes y más resistencias. Vemos que está el circuito más sencillo de analizar cuando hacemos algún cambio en el circuito, es decir, suponer que cambio R3 o el voltaje B2, qué sé yo. Entonces, esos que voy a posiblemente a cambiar,
decimos, esa parte del circuito siempre la debemos eliminar. No tendría ningún caso encontrar un circuito equivalente de una parte del circuito. Voy a regresar. Por ejemplo, en la que yo tuviese que cambiar R1. Porque si cambio R1, observemos que tenemos desde acá, pues desde la resistencia Norton, por estos valores nos cambiaría la resistencia Norton. Tendría que volver a calcular la resistencia Norton. Luego, por ejemplo, aquí que determinamos la corriente de cortocircuito, en este caso, bueno, en este caso sí nos afectó por esta R1. La corriente de cortocircuito es B1 entre R1. Entonces, si modifico R1, ya me cambió mi corriente de cortocircuito prima. Es decir, esta primera contribución a fuerza que me tiene que cambiar. En la otra no, porque nos quedó en términos de un cortocircuito que nos dio la corriente de cortocircuito, es simplemente la corriente I, no depende de R1, entonces esa no va a cambiar. Pero decimos al final la corriente, al haber cambiado esta, tengo que volver a calcular este total y así, ¿no? Entonces, obviamente, valores que van a cambiar no deben de quedar dentro del circuito A, que vamos a reducir a un equivalente Norton o un equivalente Thevenin. Esos valores que en un momento dado pudiésemos querer cambiar, decimos, este voltaje, esta resistencia R3 o esta resistencia R4. Si vamos a hacer cambios, bueno, pues sí me conviene la parte del circuito hacia la izquierda, reducirla para que cuando yo haga cambios, cuando haga mis cálculos de voltajes de corriente, sean sobre circuitos mucho más sencillos que estar haciendo otra vez todas las sustituciones en todo lo que tuve que ir haciendo en el circuito para determinar ya sea una corriente, un voltaje, etcétera, ¿no? ¿Dudas con este ejemplo? No. Ok. Bueno, lo que había mencionado en la clase anterior, en circuitos que contienen fuentes independientes, pero también fuentes dependientes, vamos a calcular el voltaje a circuito abierto o voltaje de Thevenin y la corriente de cortocircuito o corriente Norton. Solamente de esa forma vamos a poder calcular la resistencia equivalente Thevenin. Entonces, no hay manera de que en un circuito que también tiene fuentes dependientes, además de las independientes, no va a haber forma de calcular la resistencia equivalente Thevenin quitando las fuentes independientes. Entonces, como no podemos reducir el circuito a una red resistiva, no podemos calcular la resistencia equivalente Thevenin de forma directa. Lo vamos a hacer de forma indirecta porque determinamos el voltaje a circuito abierto, la corriente de cortocircuito y determinamos la resistencia Thevenin como el cociente de esas dos variables, ¿no? Entonces, bueno, recordar que cuando estamos hablando de fuentes dependientes, su variable de control debe de quedar en la parte de circuito que vamos a reducir, que vamos a transformar a un circuito equivalente. No puede quedarse en la parte, por ejemplo, del circuito BS que eliminamos, que quitamos de las terminales A y B. Ahí no puede irse nuestra variable de control, porque entonces, pues es como poner algo, no sé, voy a poner tal vez algo así, ¿no?
Imagínense que esta fuente de corriente, le voy a llamar una IX, es 3 veces un voltaje A. Aquí tengo un voltaje B1, aquí tengo una resistencia 1. ¿Dónde está el voltaje BA? En ese circuito. Si no está el voltaje BA, no va a haber forma de determinar la corriente que me está dando esa fuente. Entonces, si nosotros dejamos que la variable de control se vaya en esa parte del circuito que eliminamos, es como tener un circuito así, que se planteó y no está indicado dónde está la variable de control. Entonces, no hay manera de resolverlo. Entonces, vamos a suponer que tenemos este circuito y que queremos determinar el voltaje de salida que está indicado en estas terminales de salida con la polaridad indicada. Observar que tenemos una fuente dependiente y que la fuente dependiente, su variable de control es la corriente IX que pasa por la resistencia R3. Observar que tenemos una fuente de voltaje independiente. Bien, nuevamente decimos, lo que normalmente hacemos, decimos, es quitar la parte del circuito que no nos interesa. En este caso, podríamos, decimos, el voltaje B0 es el voltaje en la resistencia R5. Puedo decir en un momento dado que la resistencia R5 la puedo ver como una resistencia de carga. Pero también puedo decir que todo este circuito, si por ejemplo voy a encontrar el equivalente Norton o el equivalente Thevenin, todo esto lo puedo reducir a una fuente de voltaje con una resistencia en serie y que aquí tengo mi salida y considerar la resistencia R5 dentro del equivalente. Obviamente que cuando yo encuentro esto, ya es adicional si le quiero poner por aquí una carga o no. Claro que si no le pongo carga, el voltaje de salida, como estas terminales están abiertas, no vería aquí corriente. La corriente sería cero y el voltaje Thevenin que tengo aquí, pues realmente sería el voltaje de salida. Mi voltaje de salida sería igual al voltaje Thevenin porque al tener una corriente aquí cero, el voltaje en esta resistencia también es cero. Entonces, no me queda de otra más que el voltaje de salida es igual al voltaje Thevenin. Puedo hacerlo con equivalente Thevenin o puedo hacerlo con equivalente Norton.
En el equivalente Norton me queda de esta forma. Mi voltaje de salida está aquí. Veo que el voltaje de salida es el voltaje que tengo en la resistencia Norton, y dado que estas terminales están abiertas, que la corriente aquí es cero, toda la corriente Norton va por la resistencia Norton. Entonces, el voltaje de salida no es más que la resistencia Norton por la corriente Norton. Y aquí tenemos que esto es igual al voltaje Thevenin. Si vemos, esto coincide con lo que habíamos mencionado anteriormente. El voltaje Thevenin, si yo quiero hacer una conversión de una forma a otra, de una fuente de voltaje real a una fuente de corriente real o a la inversa, si lo hago a la inversa, de corriente, de fuente de corriente real a fuente de voltaje, este voltaje que tengo que calcular, pues sé que sería la corriente de la fuente por su resistencia en paralelo. Y ahí están coincidiendo. El voltaje de salida es esto, pero también es igual a esto. Entonces lo puedo manejar de las dos formas. Ahorita hemos hecho, por ejemplo, de considerar que el voltaje de salida está en esta resistencia y eliminamos esa resistencia, pero también podemos dejarla y encontrar el circuito abierto, el circuito equivalente, considerando incluso esta resistencia R5. Es decir, podríamos decir que estas son nuestras terminales y hacia la izquierda encontrar el equivalente. Ahora bien, encontrar el equivalente, ya sea por teorema de Thevenin o teorema de Norton, el primer paso nos llevaría a encontrar la resistencia Thevenin eliminando las fuentes, pero decimos, las que eliminamos son las fuentes de voltaje y de corriente, pero independientes. Entonces, por ejemplo, aquí diríamos, bueno, pues pongo en cortocircuito esto. Ya esta fuente de voltaje no existe, va a haber un alambre ahí y se acabó. Pero esta fuente de voltaje, como es dependiente, no puede ser eliminada. Entonces, al no poder ser eliminada, yo no puedo ver una resistencia equivalente entre estas terminales, porque aquí tengo resistencia, resistencia, todas son resistencias, pero aquí tengo una fuente de voltaje. ¿Cómo encuentro, por ejemplo, el equivalente de esto? No habría forma. Si yo no tuviera esta fuente, si fuera un corto, sí diría R1 está en paralelo con R2, pero no es así. Entonces, R1 no está en serie con otra resistencia aquí, como para decir, encuentro una resistencia equivalente y luego en paralelo con R2. No. Entonces, como me queda eso, no puedo aplicar esto de determinar una resistencia aquí equivalente en todo. Entonces, lo que decimos, nos vamos a ir por los otros pasos en cada uno de los teoremas, es decir, determinar el voltaje de circuito abierto que hacíamos para el teorema de Thevenin y determinar la corriente de cortocircuito para el teorema de Norton. Entonces, vamos a determinar el voltaje a circuito abierto. Es en las terminales que tenemos indicadas, donde queremos encontrar el voltaje de salida. En este caso, pues trabajamos con el circuito tal como está. Decimos, las fuentes no las vamos a eliminar. Las eliminábamos cuando queríamos determinar la resistencia de forma directa. Pero aquí como no podemos hacer eso, nos quedamos con tanto las fuentes dependientes como las independientes. En este caso, bueno, pues veo que podría resolver por mallas, por ejemplo, porque como tengo fuentes de voltaje, pues no tengo
problemas de complicaciones de, por ejemplo, supernodos o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, voy a resolver por mallas. Para la malla 1, R1, R2 por la corriente I1 menos sobre R2 pasa la corriente I2 y esto debe ser igual a menos, aquí recuerden que es 2 ohms porque es una variable de corriente y debo de obtener una variable de voltaje. Por lo tanto, esos dos realmente son 2 ohms. Entonces, menos la fuente B1, aquí esto realmente sería B1, menos B1, que es menos 2 ohms por IX. Ahora bien, IX, para no agregar otra variable, veo que IX, pues aquí de este lado tengo I2 y de este lado tengo I3. Entonces, la corriente IX es I2, que lleva el mismo sentido que IX, menos I3, porque estaba en sentido contrario. Entonces, realmente me quedo con esta parte de la ecuación y con esta parte de la ecuación, para que todo me quede en términos de las corrientes de malla. Entonces, reacomodando, nos quedan sustituyendo los valores R1 y R2, 3 ohms por I1, menos R2, que son 2 ohms por I2. Estoy pasando estos términos, 2 ohms por I2 pasaría positivo y 2 ohms por I3 pasaría negativo. Y ahí está, ¿no? Entonces la ecuación nos quedaría, bueno, puedo dividir entre 1 ohm para quitar esta unidad. Y me queda 3 y 1, este término. Tengo menos 2 y 2 con 2 y 2. Se eliminan y me queda menos 2 y 3. Y aquí tengo mi primera ecuación, que obviamente decimos tiene para I2 un coeficiente 0. Para la malla 2, lo que tendría es R2, R3, que multiplica la corriente I2, sobre R2 pasa menos la corriente I1, sobre R3 pasa menos la corriente I3, y esto cuando recorremos B2 sería de más a menos, quedaría positivo del lado izquierdo, pasa negativo del lado derecho de la ecuación. Nada más sustituimos valores. La suma de R2, R3, 4 ohms por I2. R2 es de 2 ohms. R3 es también de 2 ohms. Y el valor del voltaje B2 es 12 volts. Reordenando los términos de nuestra ecuación. Y bueno, dividiendo entre 2 ohms para simplificar, que no nos esté apareciendo los ohms aquí. Entonces, dividiendo entre 2 ohms, nos queda menos I1, 4 ohms entre 2 ohms, 2 y 2. Y luego 2 ohms entre 2 ohms también nos va a dar 1 por menos I3. Y los 12 volts entre 2 ohms, pues nos da 6 amperes, con obviamente su signo negativo. Y ahí tenemos la segunda ecuación. Para resolver el sistema de las corrientes de malla. O sea, ¿podría No sé, volver a la diapositiva anterior, de favor? Tantito claro, nomás.
Claro. Recuerden que esto equivale a 3 y 1 más 0 y 2 menos 2 y 3, ¿no? Si lo Ya, muchas dejamos gracias. como sistema de ecuaciones con sus 3 incógnitas. Y ahí está. Y ya nada más tenemos para la tercera malla la corriente I3 que multiplica a R3, R4, R5. Solamente por R3 pasa la corriente menos I2. Y como no tenemos ninguna fuente de voltaje, eso es igual a 0. Sustituimos los valores. R3, R4, R5 nos dan 4 ohms. R3 es de 2 ohms. Pues también dividimos entre 2 ohms. Hicimos esto. Lo multiplicamos y nos queda, reordenando los términos, menos I2 más 2 y 3. Obviamente aquí tendríamos 0 y 1 y sería nuestra tercera ecuación. Ya tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas que son las corrientes de malla I1, I2 e I3. Observar que el voltaje de salida es el voltaje en la resistencia R5. Sobre R5 solamente pasa la corriente I3. Por lo tanto, el voltaje de salida, cuando nosotros del sistema de ecuaciones obtengamos I3, nada más lo multiplicaremos por R5 y obtendremos el voltaje a circuito abierto. Entonces, la solución del sistema de ecuaciones nos da que la corriente I1 es menos 12 sobre 7 amperes, I2 menos 36 sobre 7 amperes e I3 menos 18 sobre 7 amperes. Si es posible dejarlo en fracciones de este tipo, muchas veces es mejor a que estar arrastrando los números decimales, de que tomo más dígitos o menos y entonces me empieza a dar ahí resultados diferentes. Si es posible dejarlo como fracciones, pues es preferible y ya después veremos si esas fracciones se pueden simplificar. Entonces, el voltaje a circuito abierto, lo que decíamos, así como el voltaje de salida, es sobre R5. Entonces, el voltaje a circuito abierto, lo que les decía, es R5 por la corriente I3. Observar que tenemos concordancia, la ley de Ohm es positiva, la corriente va hacia abajo, nos establecería un voltaje con esta polaridad que coincide con la que está indicada que se va a leer el voltaje a circuito abierto. Entonces, en este caso, la resistencia R5 es de 1 ohm por los menos 18 sobre 7 amperes. Nos da un voltaje de menos 18 sobre 7 volts. Decía, nos quedamos con esa forma. Ya después vemos si se puede simplificar, si no, si nos quedara como fracciones, pues podríamos dejarlo como fracción o incluso en su forma decimal, pero ya sin arrastrar redondeos o que se truncó el valor, o sea, no meterle más posibilidad de error. Bien, entonces ya tenemos el voltaje de circuito abierto. Ahora lo que requerimos es la corriente de cortocircuito.
Entonces vamos a determinar la corriente de cortocircuito, que después va a ser nuestra corriente Norton. Entonces, nuevamente en las terminales en las que estábamos, tenemos aquí abierto y aquí teníamos el voltaje de salida, pues ahora las ponemos en cortocircuito esas terminales y queremos determinar la corriente de cortocircuito. En este caso, ahora, por ejemplo, elijo resolverlo por nodos. Podría volver a resolver por mallas, es decir, aquí poner una corriente I1, una corriente I2, una corriente I3. Observar que esta corriente de cortocircuito, este cortocircuito que estamos poniendo para determinar la corriente de cortocircuito, realmente sustituye esta resistencia R5. Entonces podríamos, pues como considerar que esta resistencia no está y ver esta última malla nada más formada por la resistencia R3 y R4. Si resolvemos por mallas, ¿no? Decimos, vamos a cambiarle para ver que de cualquier forma se puede resolver, no hay problema. A veces una cosa nos sale más fácil que la otra, entonces ya ustedes con la práctica irán viendo cuáles técnicas les convienen más en una situación o en otra. Entonces, como se va a resolver por mallas, digo por nodos, y estamos teniendo que determinar voltajes de nodo, pues lo que ya sabemos que tenemos que hacer es coger un voltaje de referencia. Entonces, algún nodo va a ser nuestro voltaje de referencia. En este caso, pues el nodo de abajo es el que nos simplificaría porque tiene más ramas conectadas. Los voltajes que tendríamos que determinar es el voltaje A en este punto, observar qué voltaje tenemos aquí. ¿Qué voltaje hay en este nodo? BA menos B1. Pero eso sería en términos de BA. Ahí B sub B. Ajá, lo que tendríamos si estamos viéndolo desde la referencia y pasando por la rama de la fuente, pues tendríamos menos B1, ¿no? Porque observar que normalmente decimos todos los voltajes de nodo son positivos respecto de la Tierra. Entonces, si estamos diciendo que es positivo respecto de la Tierra, pero la fuente vemos que la Tierra nos lo pone a un mayor potencial, entonces realmente lo tenemos la polaridad invertida. Entonces, el voltaje que vemos en ese nodo realmente es el voltaje de la fuente, pero invertido. Entonces ahí no necesitamos poner variable de voltaje porque está dada por esta fuente. Aquí sí hablamos de un voltaje B. ¿Qué voltaje tengo en este punto? ¿Por qué no he puesto una variable de voltaje ahí? ¿Me puedes repetir eso, por favor? ¿Por qué? Perdón. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, en este nodo, ¿por qué se les ocurre que no he puesto ninguna variable de voltaje? ¿A qué voltaje estaría ese nodo? ¿De abajo, de la Tierra? Exactamente, porque decimos, al poner este cortocircuito para determinar la corriente de cortocircuito, este voltaje efectivamente lo que estoy haciendo es conectarlo a tierra. Al poner todo este alambre que va aquí y que este punto
va a este que es la referencia, pues en realidad es la Tierra. Lo que decíamos, imaginemos cuando tenemos un cortocircuito en paralelo con una resistencia, como que esta resistencia ya no existe, ya no está, no tiene efectos en el circuito. ¿Qué tenemos? Esto está como un alambre, lo que tendríamos en esa parte del circuito, tengo R3, tengo R4, el cortocircuito aquí, y esto va así, y bueno, pues por acá tengo mi tierra, ¿no? Que es toda la parte de abajo. Entonces, realmente, esta resistencia R4 le estamos conectando a la tierra. Entonces, por eso ya ni siquiera pongo una variable de voltaje. Con el cortocircuito lo que estoy haciendo realmente es que esto está a tierra. Entonces, realmente tengo dos variables de voltaje. Solamente tengo que determinar el voltaje A y el voltaje B. Si yo determino el voltaje B, este voltaje es desde aquí hasta tierra. Por donde me vaya, ya sea por esta rama o por esta, siempre voy a ver el voltaje B. Si yo tengo el voltaje aquí y este otro punto es la tierra, pues la corriente que tengo aquí va a ser como verlo de esta forma. El voltaje B, la resistencia R4, la resistencia R5 y, perdón, no, la resistencia R5 ya no entra en juego, perdón. Déjenme eliminarla. Ya no entra en juego porque está en paralelo. R4 nos queda así. Y entonces la corriente que quiero ver, esta ISC va a ser la misma que vaya por acá. Entonces sobre R5 en realidad no pasa corriente, esta corriente realmente está dando la vuelta por acá. Y pues la corriente entonces puedo ver que es simplemente el voltaje visto en la resistencia R4, que es el voltaje B, entre esta resistencia y obtengo la corriente de cortocircuito. Entonces quiere decir que si resuelvo para los voltajes de nodo, ya puedo determinar la corriente de cortocircuito. Entonces veamos las ecuaciones de nodo. El voltaje A por 1 entre R1 más 1 entre R2, pero observar que aquí se nos está formando un supernodo. Entonces lo que hago es primero plantear la ecuación de nodo para BA por 1 entre R1 más 1 entre R2, menos lo que tengo en el otro extremo de R1, observar menos, y menos B1. Tengo que sustituir porque este es el voltaje que hay en el otro extremo, menos B1 entre R1. Luego me paso al otro extremo de mi supernodo y es el voltaje B multiplicado por 1 entre R3, 1 entre R4, aquí está, menos lo que tengo en el otro extremo de R3 es 0, entonces adiós, menos lo que tengo en R4 también es 0, entonces adiós, y no tengo fuentes de corriente que estén enviando corriente hacia el nodo o alejándose del nodo. Entonces lo igualo a 0. Sustituyamos valores para determinar cuál es la ecuación. Bueno, vamos a sustituir B1. B1 es 2 ohms por IX.
Pero esta corriente IX, lo que habíamos visto anteriormente, es el voltaje B entre R3. Entonces, 2 ohms por el voltaje B entre R3. Entonces, 2 ohms por el voltaje B entre 2 ohms. Esto se anula y nos queda que la fuente de voltaje B1 en realidad es el voltaje B. Pero ojo, esto solo se aplica o solo resultó ahorita que estamos calculando la corriente de cortocircuito. Si nos regresamos a lo que obtuvimos anteriormente, cuando calculamos el voltaje a circuito abierto, déjenme ver si por aquí está. A lo mejor no lo calculamos porque no era necesario. Pero teníamos lo mismo, ¿no? 2 ohms por IX. Teníamos 2 ohms por IX. Y la corriente IX era I2 menos I3. Decimos esto es B1. Entonces es resolviendo, tenemos B1 es igual a 2 ohms por I2 menos I3, ¿no? Y cuando resolvimos, perdón, tenemos esto, entonces tenemos 2 ohms por I2, que son menos 36 sobre 7 amperes, menos I3, que es menos 18 sobre 7 amperes. Entonces esto es 2 ohms por menos 36 sobre 7 más 18 sobre 7 amperes, que serían menos 18 séptimos, ¿no? Entonces nos quedarían 2 por menos 18 nos va a dar menos 36 séptimos de volt. Ojo, este voltaje B1 lo calculamos o es lo que nos estaría dando la fuente dependiente, pero cuando tenemos el circuito abierto en las terminales, aquí esto está abierto y el voltaje B1 de esta fuente nos está dando de ese valor por la forma en que tenemos el circuito. Pero cuando calculamos para la corriente de cortocircuito, aquí, no, ya me pasé, aquí, ¿no? Aquí lo que encontramos es que B1 es el voltaje B. Hay que ver cuánto nos queda el voltaje B. Esta fue la primera ecuación. Tenemos que sustituir. En lugar de B1 voy a sustituir por el voltaje B. Entonces nos queda BA, ya sustituyendo los valores de las resistencias. 1 entre 1 ohm, 1 entre 2 ohms para R1, R2, más el voltaje B, que esto era el voltaje B1, entre R1, que es 1 ohm, más lo que ya teníamos del otro lado, el voltaje B, 1 entre 2 ohms, más 1 entre 1 ohm, y todo igual a 0. Y lo que nos conviene aquí es multiplicar por 2 ohms, ¿no? Entonces, si multiplicamos por 2 ohms, nos quedaría BA por 2 más 1, más 2 veces el voltaje B, más el voltaje B por 1, más 2, y todo esto es igual a 0. Entonces nos queda 3 veces el voltaje A, y aquí tengo 2 y 3, 5 veces el voltaje B. Y esta es nuestra primera ecuación para determinar los voltajes de nodo. La segunda ecuación, recordar que en el supernodo
encontramos la relación de voltajes de VA y VB con la fuente B2. Entonces, ahí está, el voltaje 2 nos establece que este es más positivo, entonces es VA menos el voltaje B. Escribiéndolo como ecuación, nos quedaría como VA menos el voltaje B igual a los 12 volts. Y esta es nuestra segunda ecuación. Resolvemos el sistema y nos queda VA igual a 30 volts y el voltaje B menos 18 volts. Observar que esto para cuando estamos calculando la corriente de cortocircuito, el voltaje B1 es esto. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque no tomen que una vez que en un método obtuvieron el valor de una fuente de voltaje o de corriente dependientes, no tomen que ese siempre va a ser el resultado de esa fuente, porque eso depende de las condiciones del circuito. En lo primero que hicimos fue con el circuito abierto, es decir, las terminales estaban abiertas y determinamos el voltaje a circuito abierto. Y en el segundo, esas terminales las pusimos en corto. Entonces, con ese simple poner en corto esas terminales, estamos modificando el circuito y por lo tanto es posible que el voltaje de la fuente dependiente cambie. En algunas ocasiones podría darse el caso de que no cambiara, que por la dependencia, por la forma en que queda el circuito, nos diera el mismo resultado, pero no va a ser una generalidad. Entonces, no porque en un análisis para una fuente dependiente les dio un valor, ya lo apliquen para los otros casos. Entonces, siempre revisen, volver a calcular cuáles son sus voltajes o corrientes de fuentes dependientes. Entonces, bueno, como ya tenemos eso, ya podemos calcular la corriente de cortocircuito que había dicho que al estar esta, digamos, fuera, la corriente de cortocircuito, pues, perdón, sí, sí es esa, porque queremos a partir de los voltajes de nodo. La corriente de cortocircuito va a ser simplemente el voltaje B entre la resistencia R4 y ya podremos calcularlo, ¿no? Entonces, ya tenemos el voltaje B, entonces la corriente del circuito es el voltaje B entre R4, es menos 18 volts entre 1 ohm y por lo tanto nos da una corriente de menos 18 amperes. Eso nos diría que realmente el sentido de la corriente va invertido, pero vuelvo a lo que había mencionado. Dejen los modelos como los manejamos normalmente con la fuente de corriente Norton hacia arriba, pero mantengan este signo. Es decir, si me salió con signo negativo, ese valor le indico a la fuente si es que voy a encontrar, por ejemplo, en este caso el equivalente Norton. Entonces, bueno, pues ya calculamos el voltaje a circuito abierto, ya calculamos la corriente de cortocircuito, ya podemos calcular la resistencia Thevenin, porque es el voltaje Thevenin entre la corriente Norton y esto no es más que el voltaje a circuito abierto entre la corriente de cortocircuito. Y lo que les decía, la ventaja de quedarnos con las fracciones tal cual, en este caso, el voltaje a circuito abierto nos dio de menos 18/7 y para la corriente de cortocircuito nos dio de menos 18 amperes. Si aplicamos la ley de la media llanta, pues ya nos queda que la resistencia Thevenin es de 1/7 de ohm.
De aquí podríamos construir cualquiera de los 2 circuitos equivalentes que nos interesara, ya sea el equivalente Thevenin o el equivalente Norton, porque ya tenemos el voltaje a circuito abierto, que es el voltaje Thevenin, o la corriente de cortocircuito, que es la corriente Norton, y pues ya determinamos de forma indirecta la resistencia Thevenin. Entonces, si lo que queremos es encontrar el circuito equivalente, cualquiera de ellos, ya se puede construir con los valores que tenemos y con esta resistencia. Entonces, si lo hacemos por equivalente Thevenin, ojo, también nos dio un voltaje negativo. Ponemos la polaridad como normalmente manejamos para el modelo, menos más nuestra resistencia en serie y el voltaje Thevenin lo sustituimos con su signo negativo. Para el equivalente Norton tendríamos lo mismo, la corriente Norton hacia arriba, indicando este signo aquí en su valor, y la resistencia Thevenin o Norton, cualquiera de las dos, en paralelo, e indicando las terminales donde encontramos todo el circuito. Observar lo que mencionaba anteriormente, el voltaje de salida aquí, dado que esto está abierto, la corriente es 0, por lo tanto el voltaje en esta resistencia es 0, el voltaje de salida va a ser menos 18 sobre 7 volts, es decir, el voltaje de salida es igual al voltaje Thevenin. Si lo hago en este circuito equivalente, el voltaje de salida, pues dado que aquí la corriente es 0, toda la corriente de mi fuente se viene por acá. Tendría una polaridad así. Sería el voltaje de salida, sería la resistencia Thevenin por la corriente Norton. Pero la corriente Norton lleva aquí un signo negativo. Entonces sería menos 18 amperes por un séptimo, volvería a menos 18 sobre 7 volts. Ahí está. Decimos, en los dos casos tengo el mismo voltaje de salida. Ya sea que obtengamos el equivalente Thevenin o el equivalente Norton, nuestras variables que estamos buscando deben de resultar las mismas. A final de cuentas son circuitos equivalentes. Esto nos está diciendo que son equivalentes. Esto es una transformación de fuentes y debo de obtener exactamente lo mismo porque ambos circuitos están teniendo la misma relación voltaje-corriente entre sus terminales. Pues hasta que haya más ejercicios, pero por el momento bien. Ok, bueno, entonces aquí le vamos a dejar el día de hoy. Son 7:32. Nos vemos mañana en laboratorio. La práctica de mañana es sencilla. Procuren ya traer sus cálculos, de preferencia ya tener bien identificadas sus resistencias que van a manejar y todo, para que sea rápido que puedan terminar su práctica. Ok, profesora, gracias. Gracias, nos vemos mañana. Está bien, profesora, gracias. Hasta mañana. A ustedes, gracias.